Buenos días, amigos. Continuamos hablando del movimiento Siete Jaques y de los movimientos que por el mundo funcionan en un momento en que el neoliberalismo se muere y no encuentra solución a sus males. El neoliberalismo está muerto, completamente muerto, desde el momento que la hidra financiera se ha extendido por todo el planeta. Es curioso porque cuando profundizamos nos damos cuenta que no solo se han cargado el sistema monetario de Occidente, que era una pieza clave en el desarrollo del neoliberalismo, sino que se han cargado también instituciones financieras importantes en Oriente. Hay problemas en todo el mundo, grandes problemas. Y lo más preocupante para todos es que España está completamente al margen de lo que ocurre en el mundo. Aquí es lo mismo que los partidos políticos españoles, en un alarde de genialidad, fueran capaces de desarrollar un programa político que condujera, pues, ya que está muerto el neoliberalismo, a otro mundo diferente. A un mundo en el que las reglas que han funcionado hasta ahora, consideremos que en un porcentaje muy importante no funcionan. Pero ¿hay algún partido en España que, aparte de defender alguna estupidez, en realidad se preocupe de lo que puede ocurrir en el planeta Tierra, de lo que puede ocurrir en Estados Unidos, de lo que puede ocurrir en Europa, en China, en el mundo en general en estos momentos? La realidad es que no. Tan no que sinceramente consideramos que cuando estábamos con un gobierno en funciones estábamos muchísimo mejor de lo que estamos ahora. El problema del mundo actual es serio, sencillamente porque se está cayendo todo lo que ya empezó a caerse allá por los años 1990. Pero ha tenido que llegar 2007, la muerte de Lehman Brothers, y 10 años en los que no se ha resuelto absolutamente nada a nivel internacional para que nos demos cuenta de que todo está cambiando en estos momentos en el mundo y por lo tanto lo que tenemos que hacer es coger el tren del cambio. El movimiento Siete Jaques, como el movimiento 5 Stelle en Italia, como el movimiento de Wilder en Holanda, como el movimiento de Marine Le Pen en Francia, como el movimiento de Donald Trump en Estados Unidos, como el Brexit en Reino Unido, todos son signos de que el mundo está cambiando y que podemos ayudar a que cambie más rápidamente o menos, dependiendo de si tomamos una postura borreguil, como siempre, o si por el contrario tratamos de que el activismo se concrete en temas interesantes y que tengan visión del futuro que viene. Os hemos dicho muchas veces que en España, en estos momentos, casi me atrevería a decir que estamos con un sistema completamente podrido, pero los cambios que se puedan realizar por unos partidos podridos, con unos partidos formados por 4 gatos, que intentan apoderarse del aparato de un Estado insolvente, quebrado, con lo cual resulta difícil de entender dónde quieren ir estos partidos políticos que, en el fondo, cuando toman el Estado, se dan cuenta de que están en un Estado insolvente, que no puede pagar lo que debe, se dan cuenta de que las comunidades autónomas están quebradas, nunca podrán salir adelante, que los grandes bancos españoles y medianos, que ya son muy poquitos, en total creo que hay 11 bancos en España, están todos muertos, que estos bancos muertos se están quedando con las empresas del IBEX 35 y del mercado continuo, que están muertas y se las quedan bancos muertos, que la prensa muerta está en manos de bancos muertos, que en el fondo España sea hoy, a efectos económicos, a lo que llamaríamos
a efectos resultado del neoliberalismo que ha imperado por órdenes de Alemania durante los últimos 12 años, España es un cementerio en el que solo quedan algunas inteligencias rebeldes que son las que tienen que conseguir cambiar todo esto antes o después. Como os decía ayer, la hidra financiera en el fondo son 28 bancos. No es demasiado número los bancos cuando además hay que repartirlos en unos cuantos países. Ayer os decía que tener en cuenta claramente los que constituyen la hidra financiera, y ahí los tenéis. No os los voy a leer todos, pero os voy a destacar los que considero más importantes. El HSBC, el banco más corrupto del mundo; Wells Fargo, parecido; Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, siempre en todos los cocidos donde la corrupción funciona. El Santander incluso está entre estos 28 bancos. Pues bien, de estos 28 hay 14 que han creado unos productos financieros peligrosísimos como son los derivados, que no saben ahora qué hacer con ellos, y de los 14 hay otros 11 que encima manipulan incluso los tipos de cambio, poniéndose de acuerdo incluso contra los intereses de los propios estados. Esto es más que una parte de una hidra, es una mafia organizada para delinquir, pero con unos grandes bancos que de momento que sepamos aún no han metido a ningún presidente en la cárcel. Pero si lo pensáis, tampoco es tan difícil el de la noche a la mañana, al surgir los movimientos soberanistas que de alguna manera desean que el pueblo español, que el pueblo europeo, que el pueblo de Estados Unidos, que el pueblo chino, que en el fondo los pueblos sean soberanos, soberanos de su futuro, soberanos de sus políticas y de sus economías. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos y por lo tanto tampoco a lo mejor hay que preocuparse demasiado. Esta hidra, como todas las hidras, aunque sea en la mitología, las hidras terminan muriendo. Nosotros lo tendríamos muy fácil: 28 banqueros juzgados, 28 banqueros procesados, 28 banqueros condenados a cadena perpetua. Con ellos, lógicamente, sus equipos directivos e incluso los miembros de los gobiernos que han colaborado con ellos para conseguir que hicieran de su capo ensayo y se cargaran prácticamente el sistema monetario internacional y por lo tanto lo que es la economía real también. Bien, aquí tenemos un cuadrico interesante, más que nada porque España, desde la época de Franco y por descontado desde la transición hasta ahora, lo que vemos es que la Constitución declara solemnemente que la soberanía reside en el pueblo y la nación española, pero en realidad lo que comprobamos es que el Estado suplanta la voluntad del pueblo, el gobierno la del Estado, y el partido del gobierno, que está formado por 4 gatos y además corruptos, es el que se apodera completamente del Estado. Un churro patatero de estas características, con 46 millones de habitantes, ¿cómo puede seguir funcionando en España? Un milagro. Seguramente habrá que tener en cuenta que el Poder Judicial no existe en España. Desde la época del sinvergüenza que dirigió España tras la caída de Adolfo Suárez y que consiguió de la noche a la mañana cargarse el poder constitucional, el poder judicial como poder constitucional para siempre. Lo que estamos viviendo ahora no es más que una deriva de aquellos momentos en que en el fondo, por salvarse de ser juzgado, se crea o se modifica una ley general del Consejo General del Poder Judicial que se carga el Poder Judicial para siempre. Ya se puede decir lo que se quiera, pero lo único claro y real en España es que no existe poder constitucional judicial. Entre los temas de los que os quería hablar hoy es el siguiente. Como he dicho, los 28 grandes banqueros, sería relativamente fácil procesarlos, juzgarlos y condenarlos. ¿Qué ocurriría en ese momento? Nos encontraríamos indudablemente con una situación original
en que en principio da la impresión de que los estados tratarían de recuperar de alguna manera el poder financiero que tenía estos 28 señores que presidían los bancos más importantes del mundo, incluidos los de China y Japón, por descontado, que a ellos los he señalado. 28 personas, insisto, no parece demasiado complicado el procesarlas y, por lo tanto, condenarlas. Pero ¿qué ocurriría cuando descapitáramos todos los consejos de administración de todos los bancos importantes del mundo? Suponemos que en una primera parte la responsabilidad recaería en los bancos centrales. A los 4 días se demostraría que los bancos centrales habían colaborado estrechamente con los 28 grandes bancos del mundo y que, por lo tanto, a los consejos de administración de todos los bancos centrales, especialmente a los independientes, lo que habría que hacer, procesarlos también, juzgarlos y condenarlos. Porque la caída total, o sea, la quiebra total, global, del sistema monetario internacional es algo en la que los bancos centrales han colaborado estrechamente. Cuando nos quedáramos sin presidentes y consejos de administración de bancos centrales, se supone que los estados empezarían a recuperar su soberanía. Estoy hablando de Estados Unidos, de Rusia, de China, del Reino Unido. La Citi dejaría de ser independiente, la Reserva Federal ya no podría manipular absolutamente nada. Los estados tomarían de alguna manera la responsabilidad de los bancos centrales y de los grandes bancos, que es como decir la responsabilidad de toda la banca del mundo. Y estaríamos en una nueva era postcapitalista en la que deberíamos pensar en cómo seguíamos funcionando. Insisto que estamos en un momento en que los estados, tras cargarse a los presidentes de los bancos centrales y a sus consejos de administración, al igual que a los presidentes de los 28 grandes grupos bancarios del mundo, el Estado se encontraría con que los agujeros negros de los grandes bancos, de los bancos centrales, pasarían a los estados. O sea, nos encontraríamos con Estados Unidos insolvente, nos encontraríamos con China prácticamente insolvente, nos encontraríamos con toda Europa y Japón insolventes y, por descontado, todo aquello que había funcionado con el neoliberalismo durante los últimos tiempos. O sea, los estados se encontrarían con un pastelón impresionante, puesto que en el fondo todos los productos financieros y todos los contratos que estaban en poder de bancos centrales o de bancos de inversión pasarían a poder de los estados. Al menos los bancos de cada zona pasarían a los estados de cada zona. E incluso los bancos como el Deutsche Bank, que tenían participación en Estados Unidos y que ahora están buscando la manera de escapar, pasarían también todos sus contratos, todas las operaciones, todos los productos financieros que tuvieran en balance pasarían al poder de los Estados Unidos, en este caso que estamos hablando, pero lo mismo en Reino Unido, Europa, etc. Por lo tanto, lo que tenemos entre manos en estos momentos es que si preferimos que la hidra siga viviendo, o por el contrario, o sea, si consideramos que los banqueros de la hidra financiera siguen viviendo, o por el contrario, pasamos esa responsabilidad a los estados y tratamos de llegar a un acuerdo internacional con todos ellos. ¿Qué haríamos en ese momento, por ejemplo, con los derivados financieros? Con los aproximadamente casi 400 billones de dólares de derivados financieros que tiene Estados Unidos, los aproximadamente 70 que puede tener Alemania, los 80 que puede tener Francia en sus 3 grandes bancos. ¿Qué haríamos con esos derivados financieros? ¿Cómo funcionaría el mundo a partir de ese momento? ¿Bastaría con hacer otro Bretton Woods como se hizo en el año 1946? ¿O no bastaría?
En estos momentos hay gente que empieza a dar soluciones. Que conste que no quería solo hablar de temas financieros, pero es evidente que es uno de los temas más importantes a resolver para ver cómo funciona el poscapitalismo que ya tenemos entre nosotros. Hay gente que piensa que algo así como el Fondo Monetario Internacional, una entidad que se creó en su día y que ha servido para muy poco, e incluso ha generado grandes problemas en América del Sur y en Asia, a lo largo de los tiempos, podía ser una especie de banco de los bancos centrales quebrados, para poder tener esa titularidad, por decirlo de alguna manera, del banco de todos los bancos del mundo, el único banco prácticamente del mundo. La lógica sería que tuviera solución para los problemas que hay. Pero ¿qué problemas puede resolver un Fondo Monetario Internacional en estos momentos? Hoy ninguno en absoluto. ¿Podríamos ponernos de acuerdo todos para que existiera una única moneda, o sea, una moneda común en el mundo, y que todos los países del mundo a su vez tuvieran una moneda para operar en su día a día, por decirlo de alguna manera, y una moneda común para las relaciones interpaíses a lo largo y ancho del planeta? El problema es que el Fondo Monetario Internacional tenía que tragar con los, según algunos autores, 700 billones de dólares de derivados que tienen un potencial destructivo, como sabéis, seguramente de 10 veces más, o sea, 700 por 10, 7.000 billones, que supone aproximadamente 100 veces el Producto Bruto del mundo. Hay gente que cree que se podía crear una moneda. Esta moneda estaría respaldada por algo o no estaría respaldada por nada. Quiero decir, igual que el dólar no ha sido convertible desde el año 1971, esta nueva moneda del Fondo Monetario Internacional estaría respaldada por algo o no estaría respaldada por nadie. Porque no nos equivoquemos. El que Estados Unidos, Reino Unido, los distintos países europeos, una vez desmembrada completamente la Unión Monetaria Europea y la propia Unión Europea, el decir que participarían en ese Fondo Monetario Internacional y que garantizarían esa moneda común que se usara por todos en el mundo, tendría un problema serio. La gente creería en esa nueva moneda común o no creería. Hay gente que cree que los certificados de depósito, los derechos especiales de giro, de los que ya se habló hace años, podían servir para esto. Pero los derechos especiales de giro, ¿por qué estarían respaldados? En los últimos años, especialmente de 1945 al año 2000, pero concretamente de 1971 al 2000, la economía mundial se ha sostenido en base a un dólar que no podía ser cambiado por su contrapartida en oro. Ha estado funcionando el dólar porque hemos querido todos, al igual que el euro fue creado prácticamente por Estados Unidos y no por los europeos, pero todo esto ha funcionado básicamente porque, por ejemplo, con respecto al dólar, el dólar tenía detrás todos los portaaviones, todos los aviones, todos los ejércitos de Estados Unidos, dispuestos a defender el dólar allá donde alguien tratara de afirmar que no valía absolutamente para nada y que por lo tanto prefería funcionar con otro tipo de monedas. La realidad es que hoy no hay ninguna moneda en el mundo que esté respaldada por nada. Y por lo tanto, parece difícil que el ejército de los Estados Unidos se pusiera a las órdenes del Fondo Monetario Internacional, ya internacionalizado, con el peso correspondiente a cada uno de los países del mundo, pero parece complicado que Estados Unidos pusiera su ejército a las órdenes, por decirlo de alguna manera, del Fondo Monetario Internacional para defender los derechos especiales de giro. Como veis, tenemos un gran problema de tipo económico monetario, al que no se ha dado solución, y que las soluciones que se den seguramente irán en esta dirección que os estoy apuntando,
pero que seguramente van a tener serios problemas para implantarlos. Luego, en realidad, el neoliberalismo se muere, intenta dar sus últimos coletazos. Ahora os explicaré qué tipo de coletazos se intentan dar en los próximos tiempos, que también se pueden resolver si resolvemos el problema de la hidra. Nos cuentan que estos 28 grandes bancos hablan con sus clientes y les comentan más o menos las políticas que se pueden poner en marcha en los próximos meses, precisamente para, de alguna manera, dado que inevitablemente se producirán transferencias de riqueza como nunca ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, dicen que se van a aplicar políticas precisamente para defender a esos 60 y tantos capitales que tienen prácticamente la mitad de la riqueza mundial en su poder, o si queremos ampliarlos un poco más, podemos hablar hasta de 250 personas que pueden tener algo más del 70% seguramente de la riqueza mundial, y que sin embargo en esa comandita, en esa empatía total entre ellos, entre banqueros sinvergüenzas y las fortunas más importantes del planeta, no olvidéis nunca que ninguna fortuna se ha conseguido honradamente, y por lo tanto tenemos ahí 28 grandes bancos, 60 y tantos grandes fortunas que tienen la mitad de la riqueza mundial, tenemos otros 200 personas físicas, jurídicas, multinacionales, banqueros, especuladores en general, que son los que de alguna manera han intervenido completamente en los mercados en los últimos años, especialmente de 2007 a 2016. Repitiendo otra vez la mandanga, el neoliberalismo se ha muerto. Ha tenido que intervenir forzosamente todos los mercados de capitales, todos los mercados de la bolsa, las bolsas de todo el mundo, ha tenido que intervenir los mercados de deuda, ha tenido que intervenir los mercados de materias primas, ha tenido que intervenir todo tipo de mercados para que no se desmadrara la cosa. Pero si en estos momentos los 28 titulares de las presidencias de los grandes bancos vieran que pueden ser procesados, pues la verdad es que da la impresión de que en ese gran proceso de transferencias de riqueza que vienen, trataran de alguna forma ver cómo podían escapar a su destino. Este es el problema más grave que tiene el neoliberalismo en estos momentos y que no tiene vías de resolver, y que por lo tanto lo intenta hacer con métodos del pasado que pueden tener unas repercusiones duras para la mayoría de la población mundial y sin embargo pocos beneficios para ellos, porque como digo, basta con que los Donald Trump del mundo adelante, quiero decir, el próximo presidente de Francia, el próximo presidente de Holanda, el próximo presidente de Dinamarca, el próximo presidente de Alemania, el próximo presidente de España, se planteen seriamente que esta situación no se puede mantener y unos cuantos no pueden decidir el destino de todos, porque coger España, como os estoy diciendo, empresas como Isolús, como Abengoa, mañana como ACS, pasado mañana como las empresas que queráis, los bancos que queráis, digamos, del IBEX 35 o las empresas que os dé la gana del mercado continuo. Esas empresas, os estoy diciendo, que dado que España pinta tampoco a nivel mundial, tienen el hándicap de que pueden ir cayendo todas, y ya me diréis cómo unos banqueros quebrados pueden dirigir una empresa como Abengoa, como Isolús, como ACS, o como Técnicas Reunidas, o como Inditex, etcétera, etcétera. El problema que tenemos en estos momentos es que los políticos van a su lado y mientras tanto la vida de la realidad es que las empresas medianas y grandes en España se están cayendo. Se calcula que en un año y poco pueden haber caído un 30% de las que quedan, después de que ya han caído otro 30% allá por el año 2008, 9 y 10. Y sin embargo, parece que no se dan cuenta de que esto no puede generar más empleo, sino todo lo contrario. En el intermedio,
El mundo sigue adelante, el poscapitalismo sigue adelante, las nuevas tecnologías siguen adelante. Todo va cambiando y sin duda lo más importante, lo que más ha cambiado ha sido el mundo de la información en las redes. Quiero decir, primero fue, por decirlo de alguna manera, Internet, que nos facilitó comunicarnos. Pero después apareció Google, que nos permitió buscar la información. Hoy día ya vamos en casi podríamos hablar de una quinta generación en la que todo el mundo tiene acceso a toda la información que existe en las redes. Y además pagando muy poco dinero, por no decir no pagando nada, por adquirir esa información que es voluminosa, infinita y encima barata. O sea, el sistema capitalista y el neoliberalismo, su última etapa, se caen, especialmente el sector financiero y las empresas que dependen del sector financiero. Hay una gran batalla entre las fortunas antiguas y las nuevas, o sea, entre las fortunas de los Rothschild y compañía y las fortunas que han generado los 28 presidentes de los grandes bancos mundiales. Hay una gran batalla porque consideran que estos 28 presidentes de grandes bancos se han comportado como vampiros que han sacado la riqueza de donde no existía utilizando billetes que no valían absolutamente nada para con ellos manipular completamente los mercados, adquirir lo que les ha dado la gana y ponerse en posición de discutir o de competir claramente con las viejas fortunas de antaño. El poscapitalismo supone esto, nuevas tecnologías. En países como España poco suponen las nuevas tecnologías, menos mal que todavía estamos en el mundo y que nos han cortado las fronteras. Hoy día Internet, la verdad es que prácticamente imposibilita que se cierren las fronteras. La gente que ha vivido del cuento durante 100 años en España se creen que con leyes como la ley Mordaza podrán mantener el control de la situación. Es completamente absurdo. Y más cuando en el mundo los movimientos que están pasando a gobernar en estos momentos se pongan de acuerdo e intenten dar solución a los problemas que tenemos en estos momentos. Insisto, el poscapitalismo, las nuevas tecnologías, las ciencias de la vida, la genética, la biología, esa capacidad que existe en estos momentos con los sistemas de inteligencia artificial de poder organizar cualquier cosa, incluso ponerse al frente de un gobierno como el de España, que desde luego no tengo ninguna duda de que con un sistema de inteligencia artificial España funcionaría 1000 veces mejor y no necesitaría para nada ni diputados, ni parlamentos, ni nada de lo que hemos tenido que soportar a lo largo de estos últimos 60 años y que no ha servido ni siquiera para llegar a este momento en el que si al menos supieran lo que viene, pues al menos podríamos confiar algo en ellos. Pero como no tienen ni pajoletera idea de lo que nos viene, la verdad es que tenemos un momento complejo y preocupante, puesto que España no pinta nada en el mundo. Estoy diciendo que el mundo cambia y el Homo sapiens, algunos han cambiado, hay gente muy inteligente por el mundo adelante, en España también hay gente muy inteligente. Es cierto que los sistemas de inteligencia artificial nos están pasando. Todavía no ha llegado el momento, pero es indudable que o nos espabilamos o con las nuevas tecnologías somos capaces de elevar nuestro nivel, o la catástrofe financiera que viene o la catástrofe ecológica nos puede dejar completamente con el paso cambiado y desde luego provocando un destrozo impresionante. Ayer os comentaba que el sistema financiero mundial cae, como mínimo se destruiría, como mínimo, el 20, el 25% de la riqueza mundial y los PIBs del mundo posiblemente caerían de un orden parecido. Es solo una estimación, como podéis imaginar. Nos basamos en lo que ha pasado en otras épocas, en 1929, y lo que pasó cuando cayó Lehman. ¿Qué repercusiones tuvo en el mundo de la banca, en el mundo de la empresa y en la economía en general? Que de un PIB de 75 billones de dólares más o menos que tenemos en estos momentos, de la noche a la mañana, pasáramos a un PIB escasamente de 50 a 60 billones de dólares, no sería nada extraño. Y en ese contexto, indudablemente, habría muchos problemas
Caerían muchas empresas, caerían la mayoría de los bancos y los países indudablemente tendrían serios problemas para mantener la disciplina y el orden. Lo cierto es que o somos capaces de desarrollar sistemas nuevos basados en el poscapitalismo que viene, o lo tenemos muy crudo. Y lo más crudo es en qué medida gente como Donald Trump puede entenderse con Xi Jinping, con Vladimir Putin parece más fácil, con el nuevo presidente de Alemania, con los países de una Europa completamente ya deslavazada y rota. La pregunta que nos hacemos es si los países del mundo se cerrarán en sí mismos y cada cual que se lo resuelva a su aire, o por el contrario intentarán mantener algo de la globalización fracasada en estos momentos. Parece exagerado lo que digo, pero a día de hoy, en la fecha está 2016, noviembre de 2016, considero que el año 2017 va a ser un año crítico en el que vamos a ver cambiar las presidencias de los gobiernos más importantes del mundo. Me refiero de los 10 gobiernos más importantes del mundo. Y eso, como es natural, con nuevas ideas, con mucho desconocimiento de lo que viene, con mucha gente sin darse cuenta que hoy ya no pinta nada el comunismo, ni el capitalismo, ni el socialismo, ni ninguna de las ideologías que ha funcionado hasta estos momentos. Cuando los propios liberales o neoliberales se den cuenta de que sus doctrinas basadas en un hombre único, indivisible, en un individuo que era capaz de razonar y tomar decisiones por sí solo, se vienen abajo, en un mundo así, en el que todas las ideologías que han funcionado en el pasado, todos los sismos que hemos tenido que aguantar, no tienen ninguno prácticamente consistencia, o somos capaces de aprender a vivir en el mundo del datismo, en el mundo de la información, en el mundo de la comunicación, en el mundo de las fabricaciones de productos mucho más baratos, en un mundo en que las empresas no van a ganar dinero porque los monopolios desaparecerán para siempre, o la gente se acostumbra y aprende pronto lo que viene, o lo tendremos muy complicado. El movimiento 7 Jaques a lo largo de estos meses ha preparado 300 y pico periscopes en los que ha hablado de todo lo que puede pasar en el mundo en estos momentos. Ha defendido el poscapitalismo, lo ha defendido con uñas y dientes, defiende el desarrollo de las tecnologías como única forma de conseguir que el hombre pueda recuperar el peso que teóricamente debería tener en estos momentos después de haber desarrollado tecnologías tan potentes. En esos 300 y pico periscopes tenéis mucha doctrina, muchas ideas de gente muy inteligente del mundo. Gracias a Dios, voy a decir, gracias a Dios, todavía hay gente inteligente en el mundo con capacidad suficiente para dar soluciones a los problemas que vienen generados por unos políticos que no se han dado cuenta que en el fondo todas las doctrinas que se han defendido en los últimos 200 años están completamente muertas. Unas palabritas nada más para ese podemita llamado Pablo Iglesias, que ahora defiende de nuevo ideas del siglo XIX. Quiere decir, no quiere un movimiento transversal para Podemos, sino que quiere un movimiento obrero típico del siglo XIX. Pablo Iglesias no tiene pajoletera idea de lo que está ocurriendo, tampoco acumula los otros responsables de los partidos políticos y de los bancos españoles, por ejemplo, e incluso del mundo. Pablo Iglesias no tiene pajoletera idea y se va a cargar Podemos para siempre. Va a tener menos fuerza de la que tuvo el Partido Comunista Español, que no fue nada. A toda la gente de Podemos, a toda la gente de Ciudadanos que se han sido engañados, a toda la gente del PSOE harta de sus dirigentes y a toda la gente del PP que va a entrar en el cementerio de los partidos políticos ya en cualquier momento, a todos ellos les proponemos que organicen movimientos como el 7 Jaques o que entren sencillamente a formar parte del movimiento 7 Jaques, y vamos a intentar que todo lo que nos aportan las nuevas tecnologías
y los descubrimientos que se han realizado hasta la fecha nos permitan resolver todos los problemas que heredamos del neoliberalismo financiero ahora muerto y que con sus coletazos lo único que hace es retardar un poco todos los grandes cambios que vienen. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, el Palacio de la Ineptitud y de la Mediocracia, saludos a todos desde Madrid. Ángel Jimeno, Movimiento 7 Jaques España. Saludos a todos.